Bueno, ahora vamos a ver en esta parte, agregar algunos comentarios al apunte que ya subimos también, que es el de métodos de integración. Como vimos en la parte anterior, la forma de calcular integrales es mediante el cálculo de primitivas, o sea, encontrando primitivas de la función, que como vimos en el punto anterior, una primitiva es una función tal que cuando la derivo, o sea, una primitiva de f minúscula es una función tal que cuando la derivo me da esa f minúscula. Y ya sabemos que dada una primitiva, si le sumamos cualquier constante es cualquier otra primitiva, y además que la diferencia entre dos primitivas siempre es una constante. Bueno, y se va a usar esta notación, que en algunos casos se llama integral indefinida, para las primitivas, es decir, cuando pongamos el signo integral sin límites de integración, estamos hablando de primitivas. Y lo que vamos a hacer es estudiar métodos para calcular esas primitivas en base a lo que ya sabemos de las derivadas, de las propiedades de las derivadas. Bueno, acá tenemos en principio una tabla de las primitivas de funciones básicas, con las cuales combinándolas, bueno, una forma más elemental, que es de cuando son sumas o productos por constantes, como ya vimos en el punto anterior, la integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Bueno, en algunos casos solo será necesario usar esas propiedades de sumas o productos por constantes. Pero en la mayoría de los casos va a ser necesario usar otros métodos. Con eso no nos va a alcanzar para poder calcular primitivas. Bueno, vamos a usar esta tabla básica. Acá le falta el módulo o sea, acá está corregido en el CBC, falta el módulo. En el original, bueno, es fácil ver, nosotros ya sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero el logaritmo está definido solo para los números positivos. Entonces pueden hacer fácilmente calcular que si tomamos el módulo de x, podemos definirlo también para los negativos. Y bueno, como para los negativos el módulo de x es menos x, por la regla de la cadena, esto me quedaría 1 sobre el módulo de x, que sería 1 sobre menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1, entonces se cumple esto también. Bueno, entonces los métodos para calcular primitivas, usando cosas un poco más sofisticadas, que solo cuando necesitamos algo más que solo sumar o multiplicar por constantes, se basan en las propiedades de las derivadas que ya hemos estudiado. El que se conoce como métodos de sustitución se basa en realidad en la regla de la cadena que vimos para derivadas, o sea que la derivada de una composición es la derivada de la que está fuera, evaluada en la que está dentro, por la derivada de la que está adentro. Con lo cual, si tuviésemos una composición, tendríamos que la primitiva de eso es, bueno, como esta derivada es lo mismo que esto, la primitiva de esto sería f compuesta con g. Y entonces lo que hay que hacer es identificar, cuando uno, acá se usa un poco el ojo para saber más o menos qué método usar. En este caso tenemos que más o menos visualizar que hay una parte que es la derivada de lo que está adentro de otra. Por ejemplo, en esta función. Acá lo que tenemos adentro del coseno es x cuadrado más 1, cuya derivada es 2x. Entonces, justamente, esta sería la derivada de lo que sería la g, que sería x cuadrado más 1, y la f' sería el coseno.
Una forma de escribir esto, que suele ser útil, digamos, como para facilitar las cuentas o que uno tenga una especie de regla de memoria más que nada, es llamar u a esta función g como si fuera una nueva variable a la que va dentro y llamar diferencial u a la g' de x por diferencial x. Pero en realidad lo que estamos haciendo es esta regla que proviene de la regla de la cadena, esta igualdad que proviene de la regla de la cadena. Bueno, entonces efectivamente acá podemos ver cómo está desarrollado. Acá está hecho usando la notación esa con u, pero como dijimos la g era esto, o sea, la que está dentro, que acá se llama u, y la f' era el coseno, cuya primitiva es el seno. Entonces la integral me va del seno, que es la f, y adentro va a estar la g. Sería la g compuesta con la f es seno, y la g, lo que acá se llama u, que era x cuadrado más 1, así que llegamos a esa solución. Una cosa que es recomendable es verificar cuando uno calcula una primitiva, o sea, derivar esta y ver que efectivamente llegamos a lo que queríamos llegar. Bueno, acá hay otro ejemplo donde quizás no sea tan evidente, pero si uno mira bien, si derivamos esta de abajo, nos da 3 veces la de arriba. Y las constantes no tienen problema porque las podemos sacar afuera. Entonces acá la función f' sería 1 sobre x o 1 sobre y, qué sé yo, el nombre no importa. Y lo que estaría dentro sería esta. Esta sería mi g. Lo que va a sobrar es una constante que no va a haber problema porque va a salir afuera. Bueno, eso es lo que está hecho acá, solamente que a lo que sería la g, están usando esta notación, a lo que sería, que facilita las cuentas, a lo que sería la g que está dentro de la composición, le llaman un. Siguiendo estas cuentas sale la integral, como la f' era 1 sobre x, su primitiva es el logaritmo del módulo, entonces acá tenemos justamente, acá está la constante que salió afuera, y tenemos el logaritmo del módulo de lo que estaba dentro, que sería la g, que acá le han llamado u. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. El siguiente método, que es el método de integración por partes, viene de la regla de derivación del producto, que como recordarán, la derivada de un producto f por g es f' por g más f por g'. Entonces, si tuviera que calcular la derivada de algo que es de esta forma, la primitiva de algo que es de esta forma, tendríamos que sería f por g. Bueno, pero en realidad, ¿cómo lo vamos a usar? Como esta la podemos escribir como esta suma, lo que vamos a usar son expresiones como esta. Entonces, vamos a poder calcular una integral de esta forma con este método cuando podamos calcular esto. O sea que lo que en general uno trata de identificar es un producto donde de una f por una g', donde cuando yo pongo f' por g acá, sé calcularlo, ¿sí? Entonces voy a poder calcular esta primitiva. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esto. ¿Cómo identificamos quién es quién? Fijémonos que acá si elegimos a la que acá va a ir como f', ¿no? La elegimos a la x, o sea, elegimos f como x, cuando hagamos f' me va a dar 1, y entonces
eso me va a simplificar la integral de este lado además la g' es c a la x, cuya primitiva es ella misma. Entonces acá voy a tener la integral de e a la x que sé calcularla. Bueno, entonces eso es lo que se aplica acá. Y se obtiene rápidamente una primitiva. Bueno, acá hay otro caso. Hay varios ejemplos, así que pueden leerlo a todos. Este es uno interesante porque acá se hace un pequeño truco que es agregarle, para poder usar el método de integración por partes que necesito un producto, agregarle el 1. O sea que acá aparentemente no es visible, pero uno siempre puede multiplicar por 1 y no cambia nada. Entonces acá el pequeño truco es agregarle el 1 y usar el método de integración por partes como si una de las funciones fuera 1 y se obtiene, ustedes siguen después despacio la cuenta, la primitiva. Otra cosa que suele pasar, como por ejemplo en este caso, es que haya que aplicar 2 veces el método de integración por partes. En este caso, si lo aplico una vez, me queda esto, y resulta que esto es una cosa más o menos frecuente, sobre todo cuando aparecen seno y coseno, porque las derivadas son cíclicas, ¿no? Si derivo muchas veces me vuelve a aparecer la misma, o sea, derivo el seno me da el coseno, derivo el coseno me da menos el seno, derivo menos el seno y me da otra vez el coseno. No sé si lo dije bien, pero se repite. Entonces, bueno, aplicamos una vez el método por partes y me quedaría esto. Y ahora cuando lo aplico de nuevo en esto, de manera conveniente, me vuelve a aparecer la misma que tenía originalmente, o sea, el seno por e a la x. Y entonces la paso del otro lado, digamos, y me queda 2 veces, como está acá, ¿no? 2 veces la que yo busco y una expresión que supe calcular. Con lo cual obtengo esta primitiva. Bueno, estas son más o menos las formas básicas en cuanto a usar las propiedades. Inicialmente estamos usando la regla de la cadena para el método de sustitución y la regla del producto para el método de integración por partes. Y finalmente otra técnica que se usa para, ya que uno sabe calcular estas primitivas, que son la primitiva de una cosa de esta forma, es el logaritmo natural del módulo del que está acá abajo, siempre más una constante. Entonces, el método de fracciones simples es para escribir un cociente de polinomios como sumas de estas cosas. Por ejemplo, si tenemos acá este polinomio abajo, arriba el polinomio 1 o el constante 1, que una constante es un caso particular de un polinomio, y quisiéramos escribirlo como suma, porque entonces aplicamos que la integral de la suma es la suma de las integrales, y podremos calcular cada una de estas, porque la constante sale afuera y la de 1 sobre x y 1 sobre x más 4 ya la conocemos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscamos quiénes serían estas constantes a y b para obtener esto. Entonces, bueno, en este caso el polinomio ya viene factorizado, en otros casos habrá que factorizarlo, ¿no? O sea, porque acá bien podría haber aparecido x cuadrado más 4x y uno hubiese tenido que factorizarlo. En la mayoría de los casos que van a tener en la práctica va a pasar eso, van a tener que factorizarlo. Bueno, entonces tratamos de encontrar las constantes a y b. Haciendo esta cuenta nos queda esto que está acá. Y esta igualdad es solo posible si el polinomio de arriba, en este caso la constante 1, es igual a este polinomio. Acá yo cambié un poco lo que está en el CBC porque no me gusta, en el módulo del CBC.
Entonces tenemos que igualar los numeradores, o sea, igualar los coeficientes del polinomio, ¿no? El coeficiente que va con la x en el polinomio de arriba es a más b, que tiene que ser igual a 0 porque acá no está. Y el coeficiente independiente sería 4a, que tiene que ser entonces igual a 1, con lo cual tengo un par de ecuaciones, a más b igual a 0, 4a igual a 1, y fácilmente obtengo el resultado. Y una vez que obtengo el resultado, lo reemplazo ahí acá reemplazo a y b por lo que acabo de calcular y lo puedo escribir como suma de constantes por funciones que sé integrar con el logaritmo. Y acá está entonces la resolución. La forma en que muchas veces se enseña o se sugiere para encontrar esos valores A y B que encontramos antes, incluso está en la página del CBC, es dar valores a X. Efectivamente, cuando existe una solución única, es cierto, eso da los valores de A y B. Pero he visto en mi experiencia docente que hay muchísimos casos donde eso conduce a un error, porque en realidad, como vamos a ver, esto sirve solamente si el grado del polinomio de arriba es menor que el de abajo. Si por casualidad olvidan ese caso, esa situación, y dan valores a X, obtienen valores de A y B que no son reales, son falsos. Por eso recomiendo esto, que además de paso no se pierde la idea de lo que en realidad estamos haciendo, que es igualar polinomios. Bueno, pero si están seguros de que no se van a equivocar, pueden usar ese método. Justamente entonces, este método sirve para cocientes de polinomios, pero, como vemos acá en esta página, tal como lo vimos, el método sirve para cuando el polinomio de arriba es de grado menor que el de abajo. Cuando no es así, hay que hacer un paso previo, que, bueno, el polinomio P, que es de grado, si fuera de grado mayor que Q, usamos, ¿no?, lo que se llama bueno, no me sale la palabra, el coso, del cociente, ¿no? Bueno, no me sale cómo se que es como los números, ¿no? O sea, escribimos al polinomio como el cociente de dividir P sobre Q por Q más un resto, que sí va a ser de grado menor que Q. Eso lo habrán visto en Introducción a la Matemática, cómo hacer la cuenta, o en el colegio va. De división de polinomios y encontrar el resto. Entonces, una vez que tenemos eso, en esta parte distribuimos esto, en esta parte me queda el polinomio C, un polinomio ya sabemos calcular su primitiva de cualquier polinomio, y acá sí nos queda uno, como es el resto, de grado menor, y acá entonces aplicaríamos la forma de cálculo por fracciones simples, como vimos en el caso anterior. Pero como les digo, si estamos en esta situación donde P es más grande que este y uno se olvida de esto, que lo he visto en cantidad de exámenes, y pone valores de X, llega a un resultado equivocado. Por eso yo recomiendo siempre lo de igualar los coeficientes del polinomio, porque entonces salta a la vista que no es posible, que me olvide de algo, que algo tengo que hacer antes, que es esto, dividir. Bueno, finalmente tenemos distintas posibilidades que tengan todas raíces distintas cuando los factorizamos, en cuyo caso, y con un coeficiente adelante del coeficiente principal, bueno, entonces estaríamos en esta situación. Y también podemos tener raíces múltiples, estaríamos en esta situación. Pero también puede ser que no sea factorizable por completo en los números reales, o sea que no tenga todas sus raíces reales, con lo cual para escribirlo con números reales tendría que tener factores de grado 2,
cuando tengo alguna raíz compleja y bueno, en muchos casos, o porque prácticamente la mayoría, esos van a, o sea, no van a ser exactamente de esta forma, pero van a quedar muchos parecidos a estos con algunas constantes y podremos usar en ese caso para ese sumando esta primitiva. Bueno, y acá hay una lista de casos surtidos que ustedes podrán leer para tener más herramientas para hacer la práctica.